con el que vamos a poner punto y seguido, no punto y final, es las ideas de García Gutiérrez sobre la poesía popular y la tradición, que fue el tema que eligió para el discurso de ingreso como miembro de la Real Academia de la Lengua, que es otra faceta más de García Gutiérrez y que es una relación más entre el poeta, el literato, el dramaturgo, el teórico de la literatura y el hombre público, el hombre institucional, cuya faceta también, con la que hemos terminado también en la intervención del profesor Torres Nebrera. Bien, me acompaña para ello el profesor Jesús Rubio, que es catedrático de literatura española catedrático de literatura española de la Universidad de Zaragoza y es uno de los más reconocidos especialistas en estudios sobre el siglo XIX, especialmente Becker, el teatro, la prensa y, por supuesto, pues García Gutiérrez, que es el motivo por el título. Es colaborador nuestro del Grupo de Estudios del siglo XVIII de hace ya muchísimo tiempo y nos vuelve a acompañar en esta tu casa. Bienvenido. Bien, buenos días, gracias a todos por su presencia. Los sábados no son los días más propicios para estas cosas y menos ya al final de la mañana, ¿no? Pero yo creo que valía la pena celebrar, como se está haciendo, el bicentenario de García Gutiérrez. Bien, en la conferencia de Gregorio Torres Nebrera hemos tenido ocasión de comprobar cómo van variando los gustos poéticos, ¿no? Y cómo la poesía de Antonio García Gutiérrez ha pasado de tener una notable presencia social a desaparecer completamente en nuestras antologías de la poesía romántica española actuales. Se han citado casos y se podrían continuar ampliando la nómina. De tal forma que podría parecer que el capítulo de la poesía de García Gutiérrez ha quedado cerrado. Y sin embargo no es así. La vida de la poesía es muy misteriosa y a veces textos que parecen quedar olvidados están actuando secretamente por abajo, ¿no? La transmisión poética está siempre llena, como digo, de sorpresas y de misterios, ¿no? Y entonces, a veces, seguir las vicisitudes de la transmisión de un poema puede ayudarnos a entender estos mecanismos tan sutiles de la tradición literaria, cómo se va construyendo, cómo se va transmitiendo, cómo se va modificando, cómo se está reestructurando permanentemente. Ocurre en la poesía culta y mucho más todavía en la poesía popular, que fía mucha de su fortuna precisamente a los fenómenos de la transmisión oral de la poesía. Y García Gutiérrez, y es un tema que ha ido insistentemente saliendo estos días en las distintas conferencias, mostró un gran interés por todo lo popular y particularmente por lo popular andaluz. Y esta es la razón por la que voy a tratar de ejemplificar el acercamiento y la preferencia harto evidente por parte de García Gutiérrez por la tradición popular, refiriéndome a un breve poema que es el primer texto que les he puesto en esa pequeña síntesis de textos que quizás les ayudarán a seguir un poco mejor mis palabras. Veremos las vicisitudes de este texto y yo creo que nos van a ayudar un poco a entender mejor estos mecanismos. ¿Acaso sin ser muy consciente de la labor que estaba llevando a cabo, García Gutiérrez le prestó una especial atención a este breve poema en su discurso de ingreso a la Real Academia y sin pretenderlo, sin quererlo, se convirtió en transmisor privilegiado de este texto, haciendo que a partir de él Gustavo Adolfo Bécquer escribiera uno de sus genuinos relatos, que es La venta de los gatos.
De tal manera que es como una especie de eslabón, que pone en contacto lo anterior con la propia venta de los gatos y nos ayuda un poco a entender todo este tipo de mecanismos. Bien, hablamos de unos años del siglo XIX, y particularmente la década de los años 60 del siglo XIX, en los cuales se hablaba mucho sobre poesía popular, se escribía mucho sobre poesía popular, y el recuento de escritos, de publicaciones, de recopilaciones, sería verdaderamente inacabable. Desde comienzos del siglo XIX, en los diferentes países europeos, se prestó una creciente atención a todo este tipo de manifestaciones. Y en el caso de España, particularmente, se convirtió en objeto de estudio la tradición española por la gran tradición del romancero y también por otras modalidades de escritura popular, quizás menos atendidas anteriormente, pero que con el paso del tiempo pues, fueron ocupando un lugar realmente muy importante. Y entre estas modalidades se encuentran los llamados cantos populares en un sentido amplio. Desde comienzos del siglo XIX entonces se empiezan a recopilar, y hay una primera colección de Juan Antonio de Iza Zamácola, que utilizó distintos seudónimos, pero entre otros el seudónimo de Don Preciso, que ya en 1799 publicó una pionera colección de este tipo de cantos populares con el título de Colección de las mejores seguidillas, tiranas y polos que se han compuesto para cantar a la guitarra. Es una colección que se reedita varias veces a lo largo del siglo XIX y que se convirtió en una colección modélica, y sobre todo me interesa mucho llamar la atención sobre la relación poesía-música. Es decir, son canciones que se cantan y que se transmiten no simplemente en la tradición oral del recitado, sino también cantadas. Bien, en el momento en el que me quiero situar, porque no me quiero perder por el camino, es decir, los años 60 del siglo XIX, el goteo de textos sobre poesía popular, las recopilaciones, no era un simple goteo, era lo que yo me atrevería a decir una lluvia pertinaz, ¿no? Es decir, abundan enormemente este tipo de recopilaciones. Y toda la segunda mitad del siglo XIX hay una corriente creciente de recopilación y de estudios en este sentido. De tal manera que, por ejemplo, en una tesis de 1988 de María Isabel de Castro sobre la poesía de Cantares en la segunda mitad del siglo XIX, ya pudo estudiar nada menos que 138 libros, que son bastantes, pero aún hay más, libros de cantares, es decir, libros dedicados o bien a recopilar este tipo de canciones o bien también a dar a conocer composiciones escritas en esa clave. La prensa difundió por miles estos cantares y además son los años de gran popularización del cante andaluz, que todavía multiplicó muchísimo más la presencia social de todo este tipo de poesía. El asunto estaba tan de actualidad que incluso se convirtió en tema de discursos académicos. En un momento, y creo que es interesante señalarlo, ya que estamos hablando de las instituciones y de la vinculación entre creación e instituciones, en un momento, digo, de relanzamiento de las academias, que va paralelo al intento de relanzar y mejorar la imagen de la propia monarquía. La monarquía, además, se volcó, apadrinó actos, se financió la propia historia de las academias, se publican hay varios historiadores que se dedican a todo este tipo de labores. Y las academias adquieren una presencia social y un boato que en cierto modo en los años anteriores había quedado un poco sumergido. Bien, es en estas circunstancias donde se produce el ingreso de García Gutiérrez en la Real Academia de la Lengua en 1861, es promovido un poco para una de estos sillones, y
su lectura, la lectura de su discurso, se produce en mayo de 1862. El discurso es inmediatamente editado. En la exposición tenemos un ejemplar de la primera edición, pero no solo en esta edición, también recopilado con otros discursos, porque ya digo que la labor editorial de la Academia en aquellos años mejoró muy sustancialmente un poco en este sentido. Y además el tema pertenecía, como digo, a la más rabiosa actualidad. El tema es la poesía vulgar. Unos pocos meses antes, don Juan Valera había pronunciado también su discurso de ingreso en la Academia con un tema bastante similar, la poesía popular. Un tema que él desarrolla de una manera un tanto difusa, muy como era don Juan Valera, planteando sagaces apreciaciones sobre las relaciones entre poesía culta, poesía popular, la larga tradición de los siglos XVI y XVII de todo este tipo de poesía y su deseo de que la poesía popular debiera ser siempre buena poesía y no debiera ser popular la mala poesía. Casi una especie de juego de palabras, pero lo que me interesa subrayar es cómo el tema estaba muy en el ambiente. Como digo, el acto de recepción de García Gutiérrez tuvo lugar el 11 de mayo de 1862, no entró en distinciones entre lo culto y lo popular, sino que su discurso abordó nada menos que lo que él llamó la índole poética del pueblo español. O, como dice en otro momento, la misma poesía vulgar castellana. Un tema que dice ha elegido para satisfacer su amor propio y recordando además su modesto nacimiento en Chiclana. Humilde es, señores, el nuevo académico. Humildes son sus aspiraciones. Para él, las poesías populares eran como flores silvestres. Nacen sin cultivo, pero nos suelen admirar, decía, por su frescura y lozanía. Y, prosiguiendo con esta comparación, sostuvo que para conocer la disposición intelectual de un pueblo, una de las primeras cosas que se deben estudiar es lo que él llama la poesía del vulgo, que es término para él equivalente a poesía popular. García Gutiérrez manejaba una idea y una visión muy idealizada de la noción de pueblo, muy característica del romanticismo del periodo en el que estamos hablando. Y desde esa visión mitificada, glorificada del pueblo, buscó en su discurso tres manifestaciones de la poesía popular o lo que él llama la poesía vulgar: los refranes, los cantares y los romances. Son tres modalidades de escritura distintas, pero en las que se proyectaría este espíritu popular que a él le interesaba destacar. ¿Por qué el refrán? Porque el refrán, en su opinión, es una forma poética breve que encierra un pensamiento y que en su expresión ya genera y utiliza una serie de recursos que lo aproximan a la versificación, sobre todo esas rimas finales, aunque sean frases cortas, proverbios populares, como él los llamaba, ¿no? Y ponía ejemplos. Yo soy Duero, que todas las aguas veo, ¿no? Es decir, hay esas rimas, aunque sean asonantes. Lozoya lleva el agua y Jarama tiene la fama. Salpicaré con algún pequeño ejemplo para que se vaya entendiendo lo que quiero decir. Pero en otros refranes ya veía desarrollos más amplios e incluso casos en los que el refrán se aproximaba al cantar. Por ejemplo, todos somos hijos de Adán y de Eva, pero nos distinguen la lana y la seda. Entonces, este gusto por la medida, la búsqueda de rimas, decía y sostenía García Gutiérrez, los convierten a estos refranes en pequeños poemas, donde se proyecta el ingenio popular, donde se manifiesta y se concreta el ingenio popular. En lo que se refiere a las canciones del pueblo, los cantares, se remontó
a la colección que he citado antes de Don Preciso y también a los cantares recogidos por Fernán Caballero, junto con cuentos populares, y a partir de ellos empezó a argumentar y a ejemplificar las ideas que él quería exponer. Y su tesis fundamental era que el pueblo, el vulgo, ya digo que se mezclan los dos términos, es poeta cuando hay algo que le interesa colectivamente y cuando siente la necesidad de expresar una idea que le asalta, un dolor que le aqueja o una alegría que le embarga. Es decir, el pueblo, siempre dentro de esta visión, estaría un poco en la línea de lo que Gustavo Adolfo Bécquer, por las mismas fechas, había llamado en realidad la poesía de los poetas, sobre la que volveré. Y lo había hecho con motivo de su reseña, 21 de enero de 1862, y estamos hablando de las fechas muy concurrentes, con motivo de la reseña del libro de un buen amigo suyo, Augusto Ferrán Forniés, La soledad, que es otro libro absolutamente fundamental para entender el desarrollo y la moda también un poco de todo este tipo de poesía. Bien, lo que pretendía entonces García Gutiérrez, igual que había hecho Gustavo Adolfo Bécquer en las páginas del Contemporáneo, o igual que veremos en otro tipo de escritos, es ilustrar ese ingenio popular, revalorizar esa poesía, analizarla, siempre entendiendo que era una manera genuina de expresión del pueblo y de conocer realmente al pueblo. La parte más interesante, de todas formas, para nosotros de este discurso, y lo que me interesa hoy analizar un poco más, es cómo, sumando varios cantares, decía García Gutiérrez, se pueden construir relatos. Cada uno de esos cantares se puede considerar como una secuencia de un relato. Y toda la segunda parte de su discurso lo que hace es construir un relato, es decir, ejemplificar esta idea, mostrando las relaciones entre María y su enamorado, con sus altibajos, con sus celos, con sus dichas de amor, con sus penas y finalmente con la presentación de la muerte que se lleva a la amada. Y en ese momento es cuando escribe García Gutiérrez: triunfa la muerte al amante, aún no sale de casa, pero desde ella ha visto pasar a su amada. ¿Cómo? De esta manera nos lo dice. Y cita por primera vez el cantar que me interesa hoy analizar. En el carro de los muertos, ayer pasó por aquí. Llevaba la mano fuera, por ella la conocí. En coplas como esta, García Gutiérrez veía auténticas narraciones sintéticas, pero de una gran capacidad visionaria, de una gran capacidad de comunicación. Y realiza un comentario cuidadosísimo, que es el segundo texto que les he incluido y que vamos a leer para ver cómo él va entrando en el sentido de este brevísimo poema, pero conmovedor poema. En todas las coplas, el pensamiento se distingue por su verdad y sencillez, la expresión por su propiedad y limpieza. La última en particular, ese triste y hermoso cuadro de la joven que llevan en el carro fúnebre a la postrer morada, es uno de los más bellos rasgos de poesía que se han escrito. A vuestros oídos, se está refiriendo a los académicos, naturalmente, ha llegado precediéndole explicaciones que le quitan gran parte de su mérito. Es un diamante que, engastado con otros, casi ha quedado cubierto por el engaste. Pero dice, vista la piedra sola, luce más y su magnitud y su valor suben de punto y maravillan al que la contempla. 4 versos nomás tiene el poemita admirable. Supongamos que sin preparación ninguna oímos los 2 primeros. En el carro de los muertos, ayer pasó por aquí. Estamos a la mitad de la composición. Vislumbramos un cadáver, pero no acertamos a ver si es de mujer o de hombre, si es un niño, si es un anciano. Tampoco sabemos quién es el que habla. No adivinamos qué tiene que ver con el cadáver la persona que nos da noticia. Oímos el tercer verso, que es el penúltimo. Llevaba la mano fuera. Esta circunstancia despierta ya nuestro interés.
No se alcanza a ver el rostro del difunto o difunta, va hundido en la caja. Pobre almohada le han puesto. Nos oculta el ataúd una mano también, no las lleva cruzadas, precipitado en tierra, señal de tristísimo desamparo de completa y repentina orfandad. Aún no nos dice bastante la mano. Llega, en fin, el último verso. Por ella la conocí. De repente se rasga un velo ante nuestros ojos y una dolorosa escena se nos descubre. ¿Quién ha podido conocer tan pronto aquella blanca mano, sino el que largo tiempo suspiraba por ella? Allí sus deseos, allí la huella de sus labios, allí conocemos la señal de sus lágrimas. Teníamos a nuestro lado al infeliz amante de la malograda doncella, que en medio del general conflicto, sin madre ya ni deuda que la hubieran adornado con la amarilla palma, con la corona cándida de las vírgenes, conducida es a fúnebre olla, consumidero de la hermosura. Una sola palabra, un monosílabo, 2 letras, 2 sonidos no más, un la nos ha dicho tanto. En el arte de Orfeo, difícil será encontrar otra vez ese signo más delicada y tiernamente empleado. Muy lejos estuvo de hacer ostentación de ingenio quien compuso esa copla. Sentía vivamente su pecho, movió su labio la verdad y prorrumpió en un triste canto de peregrina belleza. ¿Quién sería el autor? Se plantea siempre el problema de decir quién es el autor de los cantos populares, ¿no? Este tema tan debatido. Pero sobre todo realiza, creo, García Gutiérrez un magnífico comentario de esta copla, el más extenso de todo el discurso y ya llegando a la parte final de su discurso. Es prácticamente el cierre del discurso de García Gutiérrez. Bien, lo curioso es que era una copla que tenía vida propia desde hacía tiempo y que no hacía mucho la acababa de recopilar también Augusto Ferrán en ese librito que citaba antes, La Soledad, publicado a finales de 1860, difundido un poco después, y allí es la copla, es el Cantar 60, también se lo he transcrito, el carrito de los muertos ha pasado por aquí, llevaba la mano fuera, por eso la conocí. Es decir, Bécquer, indudablemente, conocía la copla, al menos por haberla leído en el libro de Ferrán, pero también el discurso de García Gutiérrez le hizo fijarse de manera muy especial en la copla. El hecho es que en el periódico El Contemporáneo, donde Bécquer trabajaba como redactor y también don Juan Valera trabajaba como redactor de este periódico, el día 22 de mayo, es decir, unos pocos días después de la lectura del discurso de García Gutiérrez en la Academia, se publica una reseña del discurso, que es una amplia síntesis del discurso. Es anónima, no está firmada. Normalmente se ha dicho que esa reseña la escribió Juan Valera, porque no hacía tanto que había escrito sobre la propia poesía popular, porque era académico, pero yo creo que es asunto imposible de resolver sin más datos. Yo no me rasgaría las vestiduras pensando que también un redactor muy interesado en la poesía popular como Bécquer pudo escribir también esa reseña. Pero en cualquier caso no es una cuestión de discusión de autorías. Lo que me interesa subrayar es cómo Bécquer, por un doble camino al menos, es decir, leyendo a su amigo Ferrán, a quien no hacía mucho había reseñado, leyendo el discurso de García Gutiérrez, incluso como hipótesis, reseñándolo en las páginas del Contemporáneo, para decirlo un poco coloquialmente, se quedó con la copla. Se le quedó grabada su atención en esta copla. Y a partir de esta copla va a escribir La venta de los gatos. La venta de los gatos se publica sin firma en el periódico El Contemporáneo, estamos hablando del mismo periódico, unos meses después, en la sección de variedades, es decir, en la sección miscelánea, donde se recogían textos literarios, y ahí aparece entre los días 28 y 29 de noviembre de 1862. Cuando Bécquer murió en 1870, sus amigos Ramón Rodríguez Correa
y Augusto Ferrán, que fueron los encargados de recoger los textos que se habían quedado dispersos por los periódicos, muchas veces anónimos, sin firma. También La venta de los gatos apareció de esta manera. Recogieron el relato y lo incluyeron en la primera edición en libro, las llamadas Obras de Bécquer de 1871, que es cuando Bécquer empieza a estar presente ya póstumamente para los lectores a partir de esta edición. Bien, siempre que se ha hablado de la venta de los gatos, se llama la atención sobre la ágil descripción del ambiente de la venta, que se inserta en una tradición romántica de la descripción de ventas y que conoce modelos, ejemplos, como puede ser, por ejemplo, por citar personas cercanas a Bécquer, el primer acto del Don Álvaro La fuerza del Sino, el aguaducho que hay, tiene mucho el ambiente de una venta romántica. El duque de Rivas fue persona a la que Gustavo Adolfo trató bastante, hasta el punto de que cuando Bécquer marcha a Madrid en 1854, una de las cartas de recomendación que lleva es una carta del duque de Rivas. El tipo de descripción que hace Rivas es muy plástico, muy pictórico, como pintor que era también. O, por ejemplo, Estebánez Calderón, el solitario, había descrito muy bien en algunos de sus artículos este tipo de ventas. No solo esto, de Estebánez Calderón, algunos de estos artículos de costumbres se habían publicado con litografías hechas a partir de dibujos del padre de Gustavo Adolfo, de don José Bécquer, magnífico pintor costumbrista que trató muchísimo los temas andaluces, los temas de tipos andaluces y de ambientes andaluces. En sus álbumes de dibujo hay algunos dibujos también de ventas. Y probablemente, a medida que recuperemos más cuadros, pues aumentará un poco este conocimiento. Otro familiar, José Domínguez Bécquer, que se formó con su padre y que continuó pintando hasta 1879, en que falleció, una buena parte de su producción pictórica son cuadros de costumbres, algunos de ellos ambientados en ventas. Es decir, que estamos hablando de un tópico romántico, pero además un tópico que familiarmente a Gustavo Adolfo le toca muy cerca. El 30 de marzo de 1862, y no salgo de las páginas del Contemporáneo, había dedicado Bécquer un artículo estupendo a comentar un espectáculo teatral de baile andaluz en Madrid. Es el artículo titulado La Nena. Y también ahí describe con mucho detalle lo que es el ambiente de una venta y cómo ahí trabaja una bailarina conocida con este nombre. Es un cuadro, es un espectáculo de costumbres andaluzas. Esta mañana, insistentemente, hemos visto cómo lo andaluz aparece permanentemente en García Gutiérrez, formando parte de una gran corriente, de un gran auge del andalucismo, que vamos conociendo cada vez mejor, pero que dista todavía mucho de haber sido desentrañado en todos sus matices. Los elementos de la descripción de la nena son muy similares, aparte de los que encontramos en la venta de los gatos, ¿no? Es decir, un poco en este sentido. Es decir, estamos hablando de un tipo de literatura perfectamente asentada, perfectamente conocida, donde los valores plásticos son muy importantes. Si vamos al texto número 4, que no voy a leer porque no me quiero tampoco extender demasiado, podéis ver cómo la manera en que es descrita la venta de los gatos responde a esta visión plástica paralela a lo que era la pintura costumbrista romántica. Es idéntica la manera, los elementos, se van fijando los planos, se cuida mucho las entonaciones. Bien, y una vez que es descrito lo que pudiéramos llamar el escenario, que se hace de una manera muy teatral y muy plástica, después va a pasar
a describir la animación del cuadro, es decir, la intervención de los personajes, que es la continuación de este texto cuadro. Hay un término que es clave para entender todo esto: figuraos, esos comienzos de párrafo, figuraos la escena, figuraos este paisaje animado por una multitud de figuras de hombres, mujeres, chiquillos, y entonces empieza a mostrarnos cómo se produce la vida, la actividad en esa venta popular, a la que él ha llegado, ¿no? Es decir, hasta aquí en la venta de los gatos, estaríamos asistiendo a una descripción costumbrista, romántica, típica y hasta tópica, si se me permite decirlo. Y evidentemente Gustavo Adolfo ve con ojos de pintor, pero con ojos de pintor por varios motivos: por su propia procedencia familiar, por su propia habilidad como pintor, y porque cuando avanzamos un poquito más en el relato y se va personalizando un poco la situación, vemos que él mismo es un joven pintor que se ha desplazado a esa venta con la intención de tomar unos apuntes, es decir, de pintar esa venta, ¿no? Esta relación entre las distintas artes. Siempre en Bécquer la concurrencia de artes: la palabra, la música, la pintura, para tratar de expresar ¿qué? Lo inexpresable, la poesía, lo más alto. El cambio en el relato, el cambio en la venta de los gatos, como en otros muchos textos beckerianos, se empieza a producir en ese momento, cuando la prosa puramente costumbrista es trascendida por ese idealismo profundo que penetra siempre la escritura de Bécquer. Bien, este joven pintor que llega a esa venta es un extraño. Es un mundo distinto el mundo de esa venta. Los personajes son personajes populares. Él viste más a la moderna. Y de alguna manera le sorprende la llegada. Y tiene que esperar a que se tranquilicen y a que no se sientan como agredidos para que poder empezar su trabajo. Cuando todos se olvidaron de mi extraña aparición, saqué un papel de la cartera de dibujo que llevaba conmigo, afilé un lápiz y comencé a buscar con la vista un tipo característico para copiarle y conservarle como un recuerdo de aquella escena y de aquel día. Elegido el tipo, una muchacha morena, esbelta, decidora, me apliqué a hacer mi dibujo, y va contando el relato, cómo trabaja en el dibujo, y va decreciendo la luz, y en el momento de terminar el dibujo es prácticamente ya el anochecer. Es decir, en el dibujo ha fijado a esa joven andaluza arquetípica que responde al tipo de la maja. Es una mujer esbelta, de busto abundante, dicharachera, habituada a los requiebros, y que, jaleada por otras mujeres y acompañada de sus palmas y de sus risas, nos dice en el relato, componía coplas y las decía. Es decir, cantaba. Estamos en el mundo yendo hacia lo popular. ¿Acompañada por quién? Acompañada por un joven que, dice el texto, parecía ser el jefe de los mozos y el que entre todos ellos despuntaba por su gracia y su desenfadado ingenio. Es una pareja de majo y maja en los tópicos de la literatura romántica, ¿no? Pero, como digo, van a empezar a modificarse lo que son las claves del relato puramente costumbrista para introducir otros tipos y otros aspectos. Esa mujer joven le atrae y le fascina. La elección no es una elección casual. Mis ojos se fijaron en una de las muchachas que armaban un alegre corro alrededor del columpio, levemente morena, con los ojos adormidos. El término adormidos, los ojos un poquito como entreabiertos, ese es un término clave en Bécquer. Lo pueden encontrar, por ejemplo, en La mujer de piedra. Es decir, vuelve a utilizar el mismo adjetivo. Ya no es la mujer realista costumbrista, es la mujer ideal, es la mujer que pasa a ser mujer soñada, que está en esa zona indecisa entre lo percibido directamente y lo transformado por la imaginación. No tardaremos efectivamente en el relato en saber que es la encarnación de la mujer soñada y soñadora, cualidad que, insisto, es ese término, el término adormido es el que lo señala. Cuando la velada, el trabajo del joven pintor y la tarde acaban,
antes de que se suma en la oscuridad la venta y que se dispersen los reunidos, cuando hay una especie de vibración extraña en el ambiente se convierte en algo misterioso, el joven guitarrista, el joven tocador, se empeña de que, por favor, que le regale ese dibujo que ha hecho de esta joven. Se lo pida usted por la salud de su madre, por la mujer que usted más quiera en este mundo, si quiere alguna. Pídame a cambio todo lo que yo pueda hacer en mi pobreza. El pintor se resiste, no quiere bajo ningún concepto desprenderse de ese bosquejo de la mujer ideal que ha hecho. ¿Por qué? Porque es consciente de haber vivido un momento especial, un momento epifánico. No supe qué contestar para eludir el compromiso. Casi hubiera preferido que viniese en son de quimera, a trueque de conservar a aquella mujer, cuya vista tanto me había impresionado. Pero sea la sorpresa del momento, sea que no sabía decir que no, ello es que abrí mi cartera, saqué el papel y se lo alargué sin decir una palabra. Es decir, la mujer ideal, apenas bosquejada, atrapada en el papel, desaparece otra vez, ¿no? Y lo deja atónito, sin palabras. Es decir, no estamos muy lejos realmente de las leyendas beckerianas más sutiles, aunque este aparentemente sea un relato de costumbres contemporáneas. Esta mujer queda guardada, sin embargo, en el lugar recóndito de donde salió, que es el mundo de la imaginación, y sometida a las leyes transformadoras de la imaginación. Estamos en la primera parte del relato. Pocos días después abandoné Sevilla y pasaron muchos años sin que volviese a ella. Y olvidé muchas cosas que allí me habían sucedido, pero el recuerdo de tanta y tan ignorada y tranquila felicidad no se me borró nunca de la memoria. Bien, en la parte final de esta primera parte del relato, el guitarrista que acompaña a los bailes y también los recitados de esta joven muchacha canta una copla, que es la segunda copla que hay introducida en la venta de los gatos, y que después es una copla que ha tenido una gran difusión, sobre todo gracias a los hermanos Álvarez Quintero. Es una copla que dice: compañerillo del alma, mira qué bonita era, que se parecía a la Virgen de Consolación de Utrera. Claro, a los Álvarez Quintero les llegaba muy de cerca como utreranos, y porque además fueron unos grandes propagadores de lo popular andaluz y de manera muy particular y muy especial de la obra de Bécquer. De hecho, parte de sus piezas teatrales, como saben, a veces son la dramatización de sugerencias nacidas, por ejemplo, de la lectura de las rimas. Pero esta copla yo creo que a ellos les emocionaba muy particularmente, puesto que aludía a su localidad y aludía un poco a todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, esta copla está puesta al final de la primera parte del relato. No nos damos cuenta del alcance de la copla, que está hablando de... es una queja, porque el que está cantando está hablando de esa mujer bellísima, que se parecía nada menos que a la Consolación de Utrera, pero que era, es decir, que la da por perdida. La pérdida es uno de los temas sustanciales de todo este tipo de poesía popular. Bien, cuando Bécquer reseñó en el periódico El Contemporáneo el libro de Augusto Ferrán, La Soledad, libro, insisto, fundamental y maravilloso para entender muchísimas de las cosas que pasan en la poesía española después, destacó precisamente muchos de los cantares o un grupo de cantares de Bécquer donde se cuentan precisamente historias de dolor, de pérdida de la persona amada, de desolación. Es decir, para ellos, para Bécquer, para Ferrán, para otros, es un tema muy sustancial. Perfectamente la copla que acabo de leerles podría estar en esta línea, pero, por ejemplo, cojamos una más. Yo un día quise, la niña al pie de un ciprés descansa, un beso eterno la muerte puso en sus labios de grana. Bueno, sería en realidad
nos está contando la misma historia que en estas otras coplas de las que estamos hablando. Bien, cuando concluye, como digo, la reseña del libro de Ferran, estamos, como digo, en esas fechas, dice Bécquer desde Madrid, que es donde publica y escribe, ¿acaso cuando yo vuelva a mi Sevilla me recordará alguno de aquellos días y cosas que a su vez me arranquen una lágrima de sentimiento semejante a la que hoy brota de mis ojos? La segunda parte de La venta de los gatos es como el cumplimiento, es la narración de la vuelta de Bécquer a Sevilla. ¿Y qué encontramos en la segunda parte de La venta de los gatos? Recorre la ciudad, han pasado 10 años desde que se marchó de Sevilla, o prácticamente 10 años, y dice, yo dejé una Sevilla y encuentro otra muy diferente. Yo dejé una ciudad grande, hermosa, sin afectación, tal vez con abandono, llena de un encanto propio, con un aspecto y una fisonomía originales, y la hallé mudada, que solo puedo comparar el efecto que me hizo al verla con el que experimentaría un entusiasta de nuestras costumbres y nuestros trajes típicos al tropezarse con una cigarrera por el barrio de Triana, con crinolina a la emperatriz, con un sombrero de tope alto y el pelo a la Fuoco, que era una de esas grandes cantantes de la época, tan extraño, tan antiarmónico, y perdóneme la civilización, encontré la mezcla de carácter andaluz y barniz francés que veía en todo lo que me rodeaba. Es decir, en esos años se ha producido un gran cambio en las costumbres andaluzas, se han afrancesado, es evidente la influencia de los Montpensier, que habían fijado en 1849 su residencia en Sevilla, estaban difundiendo incluso un casticismo andaluz, pero aristocratizado, que falseaba realmente ese costumbrismo y esa visión costumbrista anterior, y el propio Bécquer se encuentra que su soñado paraíso sevillano ha cambiado, se ha perdido. Pero vamos al relato, que es lo que nos importa. El narrador vuelve a visitar la venta de la que hablábamos en la primera parte del relato. En su recuerdo sigue siendo un paisaje tranquilo, reposado, luminoso, donde la vegetación andaluza despliega, dice, sin aliño todas sus galas naturales. Es decir, lo que hemos visto en el texto que les he pasado, donde se describía y que podrán leer con más tiempo. Pero no, lo que encuentra no es eso. ¿Qué es lo que encuentra? Encuentra que la ciudad ha crecido, que allí donde estaba la venta, al lado mismo, han construido un cementerio. Y entonces sufre una especie de choque, una especie de impacto, y todo es tenebroso. Y esa tarde no es una tarde feliz, no es una tarde reveladora de algo hermoso y trascendente, sino justo es su contraposición. Entonces, al mundo de vitalidad de la primera parte del relato sucede ahora una visión al contrario. Toda la segunda parte de La venta de los gatos está montada paralelamente a la primera, pero invirtiendo el sentido de los términos, y el lenguaje cambia profundamente. Él esperaba ver realmente a aquella muchacha, a aquel joven ya casados, incluso con descendencia, al viejo ventero, esperaba ver grupos celebrando un poco el atardecer, y con lo que se encuentra, ¿qué es? Se encuentra con que es una tarde un tanto encapotada, que su ánimo se llena de ideas melancólicas, ideas que además esa melancolía que le acompaña se proyecta sobre todo lo que va viendo. Y dice, lo cierto es que sentí frío, sentí tristeza y noté un silencio que me recordaba la completa soledad, como el sueño recuerda la muerte. Entonces, ese estado de ánimo determina la percepción que hace de lo exterior. Pero cuando llegamos realmente al escenario que antes era tan gozoso, tan alegre, tan vitalista, es cuando nos vamos a encontrar realmente el cambio que se ha producido mucho más profundamente, realmente, un poco en este sentido.
Y como digo, todo lo que antes era claridad, todo lo que era luz, todo lo que era calor, ahora es muerte. Es decir, pasan personas, pero ya no son las personas en una celebración festiva alegre, sino que ahora quien pasa por ahí es un hombre de mala catadura con un azadón al hombro. Pensamos inmediatamente en que se puede tratar de un enterrador. Los alegres jóvenes vestidos con ropas de vivos colores son sustituidos, cito, por un sacerdote con su hábito talar oscuro. Donde todo era juventud, ahora que ve un grupo de ancianos mal vestidos y de aspecto repugnante, con cirios apagados en las manos, que volvían silenciosos, con la cabeza baja y los ojos fijos en la tierra. Pero incluso esta visión negativa, esta visión en oscuro, es visión de pintor, es visión de pintor. Yo me creía transportado no sé dónde, pues todo lo que veía me recordaba un paisaje cuyos contornos eran los mismos de siempre, pero cuyos colores se habían borrado, por decirlo así, no quedando de ellos sino una media tinta dudosa, términos de pintor, ¿no?, que decimos. La impresión que experimentaba solo puede compararse a la que sentimos en esos sueños en que, por un fenómeno inexplicable, las cosas son y no son a la vez, y los sitios en los que creemos hallarnos se transforman en parte de una manera estrambótica e imposible. Es decir, el lugar ha cambiado, las sensaciones han cambiado, todo lo llena la melancolía. Bien, la sombra del cementerio que se alza allí cercano parece extenderse incluso hasta el Ventorrillo. Y va más lejos todavía Bécquer, diciendo, envolviéndole en su oscura proyección como en un sudario. El ventero había envejecido hasta el punto de aparentar un viejo decrépito y moribundo, mientras que cuando le vi representaba apenas 50 años y rebosaba salud, satisfacción y vida. Y es este viejo ventero el que le cuenta lo que ha ocurrido desde que se marchó y que es una sucesión de desgracias. La construcción del cementerio y, sobre todo, la pérdida de la muchacha que él dibujó, que él oyó cantar y recitar, se llamaba Amparo, fue reclamada por sus familiares y esto provocó el que su hijo se hundiera en la depresión y en la locura. Es decir, el paraíso personal en el que soñaba Bécquer, se traslada también la destrucción de ese paraíso a los personajes de la ficción de la que estamos hablando. Si en la primera parte podemos hablar de una ambientación escenográfica de pieza costumbrista andaluza, yo creo que en esta segunda parte podríamos perfectamente hablar de un escenario concebido como el de una ópera romántica en su parte final, con esas lobergueces, con ese exceso, ¿no? Y, como digo, pues Bécquer va manteniendo el paralelismo invertido de situaciones. El texto número 5, para que vean un poquito la escritura beckeriana, dice, la noche comenzaba a cerrar, oscura y tristísima. El cielo estaba negro y el campo lo mismo. De los brazos de los árboles pendía aún medio podrida la soga del columpio agitada por el aire. Me pareció la cuerda de una horca oscilando aún después de haber descolgado un reo. Solo llegaban a mis oídos algunos rumores confusos. El ladrido lejano de los perros en las huertas, el chirrido de una noria, largo, quejumbroso y agudo como un lamento, las palabras sueltas y horribles de los sepultureros que concertaban en voz baja un robo sacrílego. No sé. En mi memoria no ha quedado lo mismo de esta escena fantástica de desolación que de la otra escena de la alegría, más que un recuerdo confuso, imposible de reproducir. Esta idea de confusión, de llegar a un límite donde el lenguaje es insuficiente para comunicarlo, también es muy beckeriana. Y todo va concurriendo, todo va convergiendo a la preparación del final del relato, que me parece que no envidia a las mejores leyendas beckerianas. Escribe Gustavo Adolfo, y es parte del texto número 5. Lo que me parece escuchar, tal como lo escuché entonces, es este cantar que entonó una voz plañidera, turbando de repente el silencio de aquellos lugares. El carrito de los muertos pasó por aquí. Como llevaba la manita fuera, yo la conocí. Es decir, volvemos a la copla.
era el pobre muchacho que estaba encerrado en una de las habitaciones de la venta, donde pasaba los días contemplando inmóvil el retrato de su amante sin pronunciar una palabra, sin comer apenas, sin llorar, sin que se abriesen sus labios más que para cantar esa copla tan sencilla y tan tierna que encierra un poema de dolor que yo aprendí a descifrar entonces. En este breve párrafo, Bécquer está concentrando todo lo que ha desarrollado en el relato hasta ese momento, pero sobre todo la poesía popular andaluza con su gran capacidad para transmitir el dolor más hondo, esto que se suele llamar el cante hondo, esa hondura es lo que está en este tipo de versos. La breve copla, como digo, encierra un poema de dolor de una intensidad admirable. El pobre muchacho de la venta de los gatos está tan desvalido, tan desarbolado en su soledad, como están otros grandes personajes beckerianos. Recuerden, por ejemplo, el final del Rayo de Luna. Manrique, cuando se ha dado cuenta de la imposibilidad de alcanzar esa mujer ideal que le había perseguido por las riberas del Duero, se sume en el silencio y en la locura. Estamos en una situación perfectamente paralela, ¿no? De tal manera que La venta de los gatos no es solo un relato costumbrista. Arrancamos del costumbrismo, pero para irnos al cantar lírico, para irnos a lo hondo de los mensajes beckerianos, ¿no? La situación final de la venta, en realidad, escenifica la situación que nos había presentado el cantar tan magníficamente glosado por García Gutiérrez, como hemos visto en su discurso. Y estamos hablando del plazo de unos pocos meses. Estamos hablando desde la primavera al otoño, es decir, cuando Bécquer ha leído a Ferran, ha leído el discurso, posiblemente lo ha reseñado y, desde luego, como decía antes, se ha quedado con la copla. Y a partir de un desarrollo, de una ensoñación de esa copla, haciendo suyo el discurso de García Gutiérrez, es decir, la posibilidad de ver relatos en esas pequeñas canciones que en su brevedad sugieren mucho más de lo que aparentemente podría parecer, ha construido su propio relato. Bien, pero ni con mucho acaba aquí el recorrido de este cantarcillo, que nos está sirviendo para ilustrar un poco cómo funcionan los mecanismos de transmisión de la poesía popular. En recopilaciones de cantares relacionados con el mundo del flamenco, porque ese es el territorio fronterizo que estamos pisando, la encontramos recogida en los años siguientes. Por ejemplo, don Antonio Machado y Álvarez, el padre de Antonio y Manuel Machado, en su colección de cantes flamencos recogidos y anotados por Demófilo, que era el seudónimo con el que firmaba, encontramos esta versión transcrita tratando de reproducir el acento popular andaluz, y perdónenme porque yo no lo voy a saber decir. En el carro de los muertos ayer pasó por aquí, llevaba la mano fuera, por ella la conocí. Manuel Balmaseda y González, otro escritor de letras de cantes andaluces, de cultura culta, perdonen la construcción redundante y grosera, es decir, persona de no mucha educación oficial, pero sí un hombre muy ceñido a lo popular, publica también el mismo año 81 lo que él titula Primer cancionero de coplas flamencas populares según el estilo de Andalucía. Y ahí encontramos, por ejemplo, esta variación, en cierto modo, aunque nos llevaría a otro tema. La vi enterradita con la mano fuera, que como era tan desgraciadita, le faltó a la tierra. Nos lleva al tema de la muchacha muerta y que no acaba de estar enterrada del todo por algún motivo. Bueno, es difícil saber cuál es la fuente concreta de Machado y Álvarez o de Balmaseda. Seguramente las recogen en tradición popular o a partir de ellas construyen un poco estas cosas. Pero la vida de los cantares está llena siempre de sorpresas y de misterios. Vuelan por los aires como las semillas
y después brotan en los lugares más insólitos. Y algo de insólito tiene encontrar otra vez nuestra copla en la letra de un tango, nada menos que de Gardel, el tango El Vagabundo, que les he puesto un fragmento del tango. Es decir, nos hemos ido nada menos que a América, solamente el fragmento. En el carro de los muertos la pasaron por aquí, llevaba una mano fuera, por eso la conocí. Al cementerio llegué dando gritos como un loco, la muerte me contestó, suerte que murió por otro. Bueno, es la conversión en literatura canalla tan característica del tango. Habría que ver el tango completo y veríamos que otras de las coplas que están incorporadas, por mucho que la letra del tango la firma un autor concreto, en realidad se está alimentando de toda esta tradición popular. Bien, llega el momento de concluir. Al comienzo les he anunciado que mi propósito esta mañana era mostrarles cómo una de las facetas más olvidadas del chiclanero Antonio García Gutiérrez, su interés por la poesía popular, valía la pena considerarla y nos ayuda a entender por qué lo eligió como tema de su discurso. Decía muy bien Gregorio hace unos minutos que para García Gutiérrez la poesía, y creo que muy particularmente la poesía popular, lejos de las obligaciones áulicas en las que se vio metido, expresaba realmente unos mensajes profundos que a él le importaban especialmente. A él, su discurso a la Academia le sirvió, 1, para mostrar su origen humilde andaluz, 2, para rendir un homenaje realmente a los cantares andaluces. Lo que no podía sospechar, sin duda alguna, García Gutiérrez, es que al centrar su atención tan especialmente en el cantar que hemos comentado, aunque brevemente, atrajo también la atención de otro andaluz, de Bécquer, que con su enorme capacidad de síntesis, la poesía de Bécquer es fundamentalmente una enorme capacidad de concentración de voces para crear su propia voz, ¿no? La aprovechó para crear nada menos que La Venta de los Gatos. Cada uno a su manera se constituyeron entonces en eslabones imprescindibles de la cadena de transmisión del cantar, de este cantar popular que todavía hoy nos conmueve profundamente. Sin duda alguna, pertenece a lo que Bécquer llamó en la reseña que hizo del libro La Soledad de Ferran, la poesía de los poetas. Él hablaba de 2 tipos de poesía en esa reseña que hay que releer siempre. Una, la poesía de todo el mundo, que bueno, que es interesante y que tiene su bien. Y otra, la que él llama la poesía de los poetas. ¿Y cómo define esta poesía de los poetas? Dice, hay otra poesía natural, breve, seca, que brota del alma como una chispa eléctrica, que hiere el sentimiento con una palabra y huye y desnuda de artificio, desembarazada dentro de una forma libre, despierta con una que las toca las 1000 ideas que duermen en el océano sin fondo de la memoria. El cantar que hemos comentado pertenece sin duda alguna a esta poesía de los poetas, y no es extraño que 2 excelentes catadores de poesía la eligieran entre sus preferidas. Estamos hablando en realidad de 2 andaluces insignes, imprescindibles en la definición del romanticismo español. 2 andaluces cuyo destino cosió curiosamente, como quien no quiere la cosa, esta inolvidable copla. Muchas gracias. Bien, gracias al profesor Rubio por ha mantenido la tensión, ¿no?, hasta el último momento, dejando, yo creo que más que cerrando interrogantes, abriendo muchos más interrogantes, lo cual es muy significativo, ¿no?, de la profundidad y lo poco que conocemos de García Gutiérrez, que a poco que se escarbe surgen muchísimas facetas, todas ellas tremendamente interesantes, y algunas, como esta, ¿no?, en concreto, de especial significado, ¿no?, por
por la importancia que tiene, ¿no? Todo lo que es el mundo del flamenco en los padres de los hermanos Machado, la generación del 27, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, si alguien quiere preguntar algo. Sí. Una pregunta, simplemente, en ese discurso nunca se nombra, García Gutiérrez nunca nombra la palabra flamenco, pero sin embargo hay algún flamencólogo contemporáneo que ha remitido a ese discurso para decir o nombrar a García Gutiérrez entre los primeros interesados en destacar esa raíz popular del flamenco. ¿Hasta qué punto se puede considerar esto cierto? ¿Hasta qué punto se puede nombrar a García Gutiérrez como uno de los primeros, entre comillas, flamencólogos a partir de este discurso? Bueno, yo de flamenco sé bien poco, lamentablemente para mí, pero quiero decir, sí es cierto que dentro de este estudio de la tradición popular, en los años en los que estamos hablando, se va conformando un corpus crítico a partir del cual se van a construir muchos de los conceptos flamencos. Pero ellos estaban más en un horizonte romántico y prefieren hablar de cantar, de copla popular, de la tradición popular. No estaba el término flamenco tal como lo entendemos ahora, hasta donde alcanza, insisto, yo no, lamentablemente para mí, me gusta escuchar flamenco, y alguna vez he hecho hasta 800 kilómetros para venir a escucharlo, o sea que algo de interés tengo, pero no tengo competencia para ir más allá de esto. Pero lo que sí es evidente es que hay un enorme interés en los años 60, precisamente por indagar cada vez más en esta tradición popular, que además va paralelo al momento en que lo que eran celebraciones más o menos más espontáneas, léase esa reunión en la Venta, o léase Estébanez Calderón en alguno de sus cuadros costumbristas, pues por ejemplo una fiesta en Triana, con una diferencia curiosa. En el artículo de Estébanez Calderón, lo que recitan son romances, algunos de ellos tradicionales. Aquí hemos cambiado ya al cantar, estamos en la segunda mitad de siglo, ¿no? Y entonces ahí está germinando todo ello. Augusto Ferrán, por ejemplo, y es un texto que yo lamento que no se cite más, es una de las primeras personas de las que yo he leído un artículo estupendo definiendo al tipo del cantador y cómo malvive y cómo va ganándose la vida por esos cafés, los cafés cantantes, que entonces... Es decir, es un territorio bastante magmático, ¿no? Pero, claro, luego ya con gentes del tipo de don Antonio Machado y Álvarez, ¿no? Es decir, los folcloristas más rigurosos se empiezan a acotar los terrenos mucho más. Pero mi impresión es que en los años 60 todavía estamos en terrenos bastante movedizos. En cualquier caso, evidentemente, García Gutiérrez hizo un discurso, primero, que no se nos cae de las manos todavía hoy, está muy bien escrito, que leyó la bibliografía pertinente última buena, quiero decir, pues no es normal que alguien esté citando a José Amador de los Ríos con buen conocimiento de su historia crítica de la literatura, que se estaba publicando en ese momento, y donde hay también una aguda reflexión sobre la tradición popular y sobre todas estas cuestiones, que en parte le dio soporte doctrinal a García Gutiérrez. Entonces sí, me parece que es un texto importante para entender lo que va a pasar después con el cante, pero es que se está conformando los conceptos en ese momento, realmente, un poco. Sí, bueno, en relación con ese asunto, y un poco por seguirte la pista, hay en una de las cartas marruecas, hay uno de los primeros testimonios que se describe, Cadalso describe. No aparece el término flamenco, no aparece, el término juerga flamenca tampoco aparece, pero la descripción es una juerga flamenca. Y uno de los primeros en alertar y describe eso y no sabe cómo poderlo explicar o cómo poderlo comentar,
Y otro testimonio también muy interesante de Bartolomé José Gallardo, que era un enamorado de la tradición del romancero y todo esto, estando en la cárcel de Sevilla, escuchó una tonada que le recordaba en parte al romancero, pero había algo raro. Y entonces es uno de los primeros que se da cuenta, porque claro, todo esto está también en el mundo del teatro. En el mundo del teatro, desde finales del 18, todo esto está, pero claro, adornado de una manera, o estilizado, es decir, es algo que desde el punto de vista teórico, como bien dice Jesús, se está teorizando, se está intentando armar algo. ¿Qué es eso? El descubrimiento de esta faceta de la cultura popular, que es popular, pero que no es general, de todo el mundo, ¿no? Entonces es algo que está en formación, ¿no? Y el hecho de que García Gutiérrez aporte algo más que granito de arena en algo que después, a finales de siglo, va a tener tantísimo peso, a mí me parece algo, pues, francamente interesante, ¿no? Bueno, y te lo he visto anotado, ¿no? Y te lo pregunto, ¿no? Todo esto tendría que ver con los hijos del tío Tronera. Claro, claro, es decir, es que estamos, yo creo que uno de los asuntos de fondo para entender a García Gutiérrez es ese fenómeno tan complejo que es el andalucismo. Que nos ha llegado una imagen demasiado banalizada y una serie de tópicos, pero en realidad es que a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad mucho, pero desde los 40, la identificación de España es una identificación con Andalucía y fundamentalmente con una serie de elementos, ¿no? Y en toda Europa, es decir, es que en París en los años 40 lo español está de moda, también lo español degradado, porque entonces cuando se acuña un término que nosotros utilizamos ahora despectivamente, que es españolada, una españolada, el término españolad en francés, es entonces cuando se populariza, porque por un lado va lo que es genuinamente andaluz y por otro lado hay las interpretaciones de otras gentes. Entonces se hacen unos bailes, que es de lo que se queja Bécquer, por ejemplo, también al referirse al espectáculo teatral de La Nena, es demasiado afrancesado, es decir, esto ya ha perdido el espíritu. Estébanez Calderón, en gran parte, pues cuando describe la Feria de Mairena, por ejemplo, por coger otro texto magnífico, que yo creo que hay que tener en cuenta. Bueno, hemos dicho también Un baile en Triana, por ejemplo. Son textos absolutamente magníficos. Están muy preocupados por cómo se produce un arrasamiento de lo genuinamente andaluz, las distorsiones que llevan a la españolada. Claro, ahí entramos fácilmente en el terreno de lo paródico y en el terreno de lo grotesco y de la deformación. Pero evidentemente la fuerza que sube de Andalucía hacia Madrid es algo más que literatura, es decir, incluso en el poder político de la segunda mitad del XIX, España es muy andaluza. Desde luego, como expresión y como proyección de imagen al exterior, son los pintores del sur, son los poetas del sur. La imagen romántica de España es una imagen determinada de Andalucía. Ahora bien, después hay que empezar a matizar y a poner cosas en su sitio, porque si no se nos mezcla todo, ¿no? Y claro que no estamos muy lejos de todo este tipo de teatro, por ejemplo, popular, que hay muchísimo más del que nos imaginamos. Son cientos de obras. Otra cosa es que el canon oficial las ignore, pero no quiere decir que no existan. Están ahí y se estrenaron y hubo éxitos y sí. Entonces yo creo que todavía no le hemos cogido la medida crítica suficiente a esto que yo, para entendernos llamo el andalucismo, como toda una expresión cultural muy, muy compleja, muy rica, muy sugestiva, y que vale la pena, saliéndonos de las imágenes más tópicas, más distorsionadas, seguir perfilando mejor, ¿no? Claro, porque además hay otra vertiente que complementa toda esta cuestión interna, que es la cuestión exterior, es decir, lo que está haciendo la construcción que se hace de España, fuera de España, por los exilios liberales y afrancesados, en donde una parte muy importante son artistas, pintores, músicos. Un clarísimo ejemplo es toda la labor de Fernando Sor con el tema de la guitarra española, ¿no? Entonces es una labor que se construye fuera, ¿no?
o agudo, ¿no? Entonces me parece que es tremendamente complejo, ¿no? Y no sé, hay mucho, cada vez están apareciendo más testimonios y yo creo que esto necesitará más tarde o más temprano poner un poco de orden, al menos empezar a clasificar No, y luego hay una enorme distancia entre un andalucismo colorista superficial y este otro andalucismo hondo, ¿no? Que es la expresión de la soledad moderna, realmente. Es decir, Ferran o Becker no tienen nada que envidiar a los grandes poetas románticos alemanes tipo Heine o dentro de la poesía inglesa Byron. No hay nada que envidiar. Es decir, están en la misma sintonía. Y realmente lo que está surgiendo ahí es lo que yo en alguna otra ocasión he llamado la soledad moderna, que enlaza con una tradición nuestra, pero que enlaza la tradición que viene de atrás, del pasado. El término soledad es muy, muy fundamental, pero también injerta muy bien el tipo de canción y el tipo de profundización y de expresión de la soledad moderna en Heine o en Byron y otros, ¿no? Es decir, son tradiciones complejas, Y por otro lado, evidentemente, va pues, un andalucismo de moda. Bueno, pues todo el mundo recuerda los cuadros quizás de Joaquín Domínguez Becker, del duque de Montpensier y de sus hijos vestiditos de majos con telas refinadísimas traídas de París. Claro, ese es un andalucismo de ganarse la simpatía del pueblo de Sevilla, donde ha montado su corte, pero tiene poco que ver con este otro tipo de cuestiones, ¿no? Ciertamente. Bien, si alguien quiere preguntar algo. Bueno, pues yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a García Gutiérrez es recuperarlo, traerlo al presente, y ahora el testigo lo tenéis vosotros, es decir, hay que hacer tesis, tesina, trabajo fin de grado, etcétera, 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 que recoge el testigo de todas estas sugerencias que se han ido poniendo estos días sobre la mesa. Y nada, pues muchísimas gracias a vosotros por presentar. Tenemos que regalar ahora, preceptivamente, este magnífico detalle, ¿no? del Ayuntamiento, y nada más felicitarnos por esta iniciativa del Ayuntamiento de Chiclana, que bueno, estamos prácticamente, bueno, yo como me gusta muchísimo esta época, esto es lo que explico en clase, bueno, pues vendremos a principio de las primeras actividades complementarias de clase será venir a ver la magnífica exposición que habéis comentado, porque nos permiten visualizar, ¿no? La complejidad de esto que en la clase queda reducido a unas pocas horas docentes, que aquí, bueno, pues se ve también. Y muchísimas gracias, porque bueno, es una manera de hacer social la universidad, hacernos útil a las comunidades, y nada más. Yo simplemente estoy muy satisfecho por la participación, por la exposición y por vuestra amable presencia en este curso. Nada más. Aquí está el recuerdo, el busto de García Gutiérrez. Esto es para ti. Muchas gracias.